Siempre supe que algo estaba mal. No desde el principio, claro. Nadie se da cuenta desde el principio. Si así fuera, no habría tantas historias como la mía. Me di cuenta un martes por la mañana, cuando encontré el sobre. Era un sobre blanco, sin remitente, doblado dentro del bolsillo interior del saco azul marino que Rodrigo usaba para las reuniones importantes. Lo había mandado a la tintorería. La bolsa todavía estaba sobre la cama, y yo revisaba los bolsillos antes de guardar la ropa, como siempre hacía. Como siempre hice en 32 años de matrimonio. Abrí el sobre. Había 3 cosas adentro. Un recibo de transferencia bancaria, una tarjeta pequeña con el nombre de un hotel y una fotografía. La fotografía era de Rodrigo, sonriendo, con una mujer que yo nunca había visto. Me senté en el borde de la cama. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que lloraría. En cambio, sentí algo frío que me subió desde el estómago hasta la garganta, como agua helada moviéndose despacio. Rodrigo tenía 61 años. Yo, 58. Llevábamos juntos más tiempo del que habíamos vivido separados. Teníamos 2 hijos, una casa grande que yo había convertido en hogar, y una vida que desde afuera se veía perfecta. Desde adentro, hacía años que algo crujía, pero yo no quise ver. Guardé el sobre en el cajón de mi mesa de noche, debajo de mis pañuelos de tela. Seguí con mi día. Preparé el almuerzo. Regué las plantas del patio. Respondí un mensaje de mi hija Valentina. Esperé a que Rodrigo llegara. Cuando llegó, lo observé cenar. Tenía esa forma de comer que siempre me había molestado un poco, masticando con la boca muy abierta, mirando el teléfono entre bocado y bocado. Esa noche no dijo nada fuera de lo normal. Preguntó si había llamado su hermano. Le dije que no. Me preguntó si había algo de postre. Le dije que había papaya en el refrigerador. Se fue a ver televisión. Yo lavé los platos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando su respiración tranquila y pensé, ¿cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? ¿Quién era esa mujer en la fotografía? Pero lo que más me preguntaba no era eso. Lo que más me preguntaba era, ¿cómo no lo vi antes? Me llamo Elena. Bueno, eso no importa realmente. Lo que importa es lo que pasó después de ese martes. Soy de una familia sencilla. Mis padres trabajaron toda su vida para darnos educación y valores. Mi madre me enseñó que el matrimonio era para siempre, que una mujer buena sostenía su hogar aunque le costara, que los problemas se resolvían adentro de la casa. Me casé con Rodrigo a los 26 años. Era ingeniero civil, trabajador, serio. No era el hombre más cariñoso del mundo, pero era estable. Y a mis 26 años, yo confundía estabilidad con seguridad. Los primeros años fueron buenos, o eso creo. Ahora no sé bien qué era real y qué era lo que yo necesitaba creer. Tuvimos a Valentina, luego a Marco. La casa se llenó de ruido, de vida, de ropa tendida y tareas escolares. Yo dejé mi trabajo de contadora para quedarme con los niños. Rodrigo decía que así era mejor, que él ganaba suficiente, que los niños me necesitaban. No me arrepiento de haberme quedado con mis hijos. Me arrepiento de haber dejado de tener algo propio, porque cuando los niños crecieron y se fueron, yo me quedé en esa casa grande sin saber muy bien qué era yo fuera de ser la esposa de Rodrigo y la madre de Valentina y Marco. Y él lo sabía. No lo digo con rabia. Lo digo porque ahora lo entiendo. Rodrigo sabía que yo no tenía dónde ir. Sabía que dependía de él económicamente. Sabía que mi carácter tranquilo y mi educación de aguanta y calla me mantendrían quieta. Nunca me gritó. Nunca me golpeó. Pero hay formas de hacer daño que no dejan marcas visibles. Al día siguiente del martes, fui a ver a mi amiga Consuelo. Consuelo y yo nos conocemos desde que éramos jóvenes. Ella enviudó hace 8 años y vive sola en un apartamento pequeño lleno de plantas y libros y gatos. Siempre me decía, con esa media sonrisa suya, «Elena, tú eres demasiado buena para ese hombre».
Yo siempre le respondía que no dijera eso. Esa mañana llegué a su puerta sin llamar antes. Cuando me abrió y me vio la cara, no preguntó nada. Me hizo pasar, preparó café y esperó. Le conté del sobre. Le mostré la fotografía en mi teléfono. La había fotografiado antes de volver a guardarla. Consuelo la miró un momento. Luego me miró a mí. «¿Cuándo fue tomada esa foto?», preguntó. «No sé. No tiene fecha». «¿Reconoces el lugar?». «No». «¿Y el recibo de transferencia?». «A una cuenta que no conozco. Bastante dinero, Consuelo. Más de lo que él gasta normalmente en un mes». Ella asintió despacio. Con esa calma suya que a veces me desesperaba y otras veces me salvaba. «Elena», dijo, «necesitas saber cuánto tiempo lleva esto». «Lo sé. Y necesitas saber si es dinero de los dos». Eso me detuvo. Porque no lo había pensado así todavía. El dinero. Rodrigo manejaba todas las finanzas de la casa. Yo firmaba lo que él me ponía enfrente. Tenía una tarjeta de crédito para los gastos del hogar y una cuenta donde él depositaba mensualmente lo que llamaba el presupuesto de la casa. Pero las cuentas de inversión, las propiedades, los ahorros, eso era territorio de Rodrigo. Yo no tengo acceso a esas cuentas. Dije, ¿firmaste algo alguna vez sin leerlo bien?, pensé. Y la respuesta me cayó encima como un baldado de agua fría. Había firmado muchas cosas sin leerlas bien. Volví a casa antes del mediodía. Rodrigo estaba en su oficina. Una habitación en el segundo piso que yo casi nunca entraba, porque él decía que necesitaba orden y que yo movía sus cosas. Me quedé parada en la puerta del corredor, mirando hacia esa habitación cerrada. Tenía miedo. No de Rodrigo. Bueno, no exactamente. Tenía miedo de lo que podía encontrar, porque hay un momento en el que todavía puedes elegir no saber, en el que puedes cerrar el cajón, devolver el sobre a su lugar y seguir con tu vida tal como es. Yo había pasado esos 32 años eligiendo no saber muchas cosas. Esa tarde, elegí saber. Entré a la oficina cuando Rodrigo salió a hacer una diligencia. Tenía quizás 2 horas. Me temblaban las manos, pero las manos siguieron moviéndose, aunque el resto de mí quisiera pararse. Revisé los cajones del escritorio. La mayoría estaba ordenada, con esa pulcritud suya que siempre me resultó un poco fría. En el último cajón, dentro de una carpeta manila con clip dorado, encontré papeles, contratos, propiedades, cuentas y un nombre que no reconocí junto al de Rodrigo. Un nombre de mujer, no el mismo nombre de la fotografía. Otro nombre. Me senté en su silla, leí despacio, aunque las letras me bailaban un poco. Era una propiedad, un apartamento, adquirido hace 5 años, a nombre de Rodrigo y de esa mujer. 5 años. Hacía 5 años yo estaba aquí, cocinando su almuerzo, lavando su ropa, yendo a sus reuniones de trabajo del brazo, sonriendo en las fotos de Navidad. Y él tenía un apartamento con otra mujer. Iba a sacar una fotografía del documento con mi teléfono cuando escuché algo. La puerta de la calle. Había llegado temprano. Devolví la carpeta al cajón. Cerré el cajón. Me puse de pie. Salí de la oficina y cerré la puerta justo cuando él estaba subiendo las escaleras. Me miró. «¿Qué hacías ahí?» «Buscar un cargador», dije. «El mío no aparece». Me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. «Yo te doy uno», dijo, y siguió caminando hacia la habitación. Ese segundo extra que me miró, supe que no me había creído. Esa noche no pude comer. Puse la comida en la mesa, serví los platos. Me senté frente a Rodrigo como llevaba 32 años haciendo. Y no pude pasar ni el primer bocado. «¿No tienes hambre?», preguntó él sin levantar la vista del teléfono. «Estoy un poco cansada». Eso fue todo. Eso era Rodrigo. Una sílaba para decirte que te había escuchado, pero que no le importaba suficiente para preguntar más. Me quedé mirando mi plato y pensé, esta es la vida que elegí. Esta mesa, este silencio, este hombre que no me mira. Pero también pensé otra cosa. Pensé,
Ya sé demasiado para seguir como si nada. Y todavía no sé suficiente para actuar. Necesitaba más. Al día siguiente llamé a mi sobrino Andrés. Andrés es el hijo de mi hermana mayor. Y tiene 34 años. Trabaja en tecnología y siempre fue el más discreto de la familia. El tipo de persona que sabe guardar un secreto porque, sencillamente, no le interesa el drama. Le dije que necesitaba verlo, que era importante, que no le dijera nada a nadie. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Una de esas cafeterías modernas con música baja y mesas pequeñas donde nadie te presta atención. Le conté lo suficiente. El sobre, la fotografía, el apartamento. El nombre de mujer. Andrés me escuchó con los brazos cruzados y la expresión seria que pone cuando está procesando algo. «Tía», dijo cuando terminé. «¿Tienes acceso al correo electrónico de él?» «No, al teléfono. Tiene clave. ¿Sabes cuál es?» Pensé. Alguna vez lo vi marcando. Creo que es la fecha de cumpleaños de Marco. Andrés asintió despacio. «No te voy a pedir que hagas nada ilegal», dijo. «Pero sí te voy a pedir que consigas todo documento físico que puedas. Contratos, estados de cuenta, escrituras, todo lo que encuentres. Lo fotografiamos bien, con buena luz, y se lo llevamos a un abogado. ¿Tú conoces un abogado?» «Conozco una abogada», dijo. «Se llama Patricia. Es buena y es discreta». Me apretó la mano sobre la mesa. «Tía, esto no va a ser fácil, pero tú ya hiciste lo más difícil, que fue abrir ese sobre». Tenía razón, pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era cuánto más profundo llegaba esto. Pasé los siguientes 4 días moviéndome por mi propia casa como si fuera un fantasma. Cocinaba, limpiaba, respondía cuando Rodrigo me hablaba, sonreía cuando había que sonreír. Y esperaba los momentos en que él salía. Rodrigo tenía una rutina bastante fija. Los martes y jueves por la tarde, reuniones de trabajo que a veces se extendían hasta la noche. Los sábados por la mañana, su partido de tenis con amigos del colegio. Esos eran mis momentos. El jueves, en cuanto su carro desapareció por la calle, subí a la oficina. Esta vez fui más sistemática. Andrés me había enseñado cómo fotografiar documentos con el teléfono para que quedaran legibles, con buena luz, sin sombras, enfocando bien. Abrí la carpeta Manila otra vez. Fotografié cada página del contrato del apartamento. Luego seguí revisando. Encontré otra carpeta, más delgada, con estados de cuenta de un banco que yo no conocía. Una cuenta que no era la de nosotros. Los números eran considerables. No soy ignorante en finanzas. Fui contadora antes de casarme. Entendí perfectamente lo que estaba viendo. Dinero que había salido de nuestras cuentas comunes, transformado, movido, depositado en otro lado. Hacía al menos 3 años. Me senté en el suelo porque las piernas ya no me sostenían bien. 3 años de dinero moviéndose. Un apartamento a nombre de otra mujer. Una fotografía con una mujer diferente. ¿Cuántas eran? Esa pregunta me golpeó de una forma que no esperaba. No era celos, exactamente. Era algo más parecido al vértigo, como cuando pisas en falso y por un segundo no sabes dónde está el suelo. Fotografié todo lo que encontré. Lo guardé en una carpeta del teléfono que protegí con una clave que Rodrigo no conocía. Antes de salir de la oficina, revisé una vez más el escritorio. En el cajón de arriba, casi escondido bajo un bloc de notas, había un teléfono pequeño, viejo, de esos que ya casi nadie usa. Y un segundo teléfono. Lo tomé. Intenté encenderlo. La batería estaba muerta. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal y bajé. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Esa tarde, mientras Rodrigo no estaba, busqué un cargador compatible en el cajón de cables viejos que guardamos en la cocina. Tuve suerte. Esperé a que la batería cargara lo suficiente. Encendí el teléfono. No tenía clave. Fui directo a los mensajes. Había conversaciones, varias.
con números guardados solo con iniciales. CVMRLT. Abrí la primera. Los mensajes tenían más de 2 años. El tono era íntimo. Eso quedó claro desde la primera pantalla. No seguí leyendo más de lo necesario para confirmar lo que ya sabía. Fui a los más recientes. El último mensaje recibido era de hacía 3 semanas. Decía, ¿cuándo le vas a decir? Y ya me cansé de esperar. Y la respuesta de Rodrigo, enviada al día siguiente. Pronto, dame tiempo. Esto tiene que hacerse bien. Decirle. ¿Decirme qué? Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina y me quedé mirando la pared un momento. Pensé en la frase. Esto tiene que hacerse bien. Hacerse bien. ¿Cómo? ¿Bien para quién? No para mí. Eso estaba claro. Saqué mi teléfono y fotografié las conversaciones más importantes. Las de los últimos 6 meses. Los nombres con iniciales. Y el mensaje final. Luego apagué el teléfono viejo. Lo volví a guardar exactamente donde estaba y subí a cambiar la carpeta de vuelta a su lugar. Esa noche, cuando Rodrigo llegó, yo estaba sentada en la sala bordando. Bordado que llevo 2 años sin terminar. Pero esa noche necesitaba tener las manos ocupadas. Me saludó. Se sirvió agua. Preguntó si había llegado alguna factura. No vi nada. Dije, se fue a la ducha. Y yo seguí bordando, con las manos quietas aunque por dentro todo se movía. El viernes en la mañana, Andrés me recogió en la esquina de la casa. No quería que Rodrigo me viera salir con él, no porque Andrés levantara sospechas, sino porque últimamente Rodrigo preguntaba a dónde iba con una frecuencia que antes no tenía, como si de repente le importara más mi movimiento. Eso también me decía algo. La abogada Patricia tenía su oficina en un edificio discreto, 3er piso, sin anuncios llamativos en la puerta. Una sala de espera pequeña. 2 plantas. Silencio. Patricia tendría unos 45 años. Cabello corto, lentes redondos, una manera de escuchar que te hacía sentir que cada palabra tuya importaba. Le conté todo desde el principio. El sobre, la fotografía, el apartamento, las cuentas, el teléfono secundario, el mensaje. Ella tomó notas. No interrumpió casi nada. Cuando terminé, abrió una carpeta y me miró. ¿Tienes los documentos que fotografiaste? Aquí, dije, y le pasé el teléfono. Los revisó en silencio, pasando las imágenes despacio. «Este apartamento», dijo. «¿Sabes si están viviendo ahí juntos o si él lo usa como...? No sé. Supongo que ella vive ahí. ¿Y el dinero que salió de las cuentas comunes? ¿Tienes idea de cuánto en total?» «Todavía no. Solo vi 3 estados de cuenta». Patricia asintió. «Lo que tenemos aquí ya es suficiente para empezar. Pero necesito que consigas algo más». «¿Qué?» «Necesito saber si hay bienes a nombre de esa mujer que deberían estar a nombre tuyo también. O a nombre de la sociedad conyugal. Porque si tu esposo estuvo transfiriendo bienes durante el matrimonio sin tu consentimiento, eso tiene implicaciones serias». Me quedé callada un momento. «¿Cuánto tiempo llevas casada?», preguntó. 32 años. Ella anotó eso. «Elena, quiero ser directa contigo. Lo que describes no es solo una infidelidad. Es posible que haya habido una administración desleal del patrimonio conyugal durante años. Eso es diferente. Eso tiene otro tipo de consecuencias». Salí de esa oficina con una mezcla rara de miedo y algo parecido a la claridad. Por primera vez en días, sentí que no estaba sola frente a esto. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Las que seguimos aquí escuchando sabemos por qué. Esa tarde, de regreso en casa, encontré a Rodrigo en la sala. No era su horario normal. Solía llegar más tarde los viernes. Estaba sentado en el sofá con el teléfono en la mano. Y cuando entré, levantó la vista de una manera que no reconocí. No era la mirada ausente de siempre. Era otra cosa. «¿De dónde vienes?», preguntó. «Fui donde Consuelo. Toda la mañana. Tomamos café, almorzamos. ¿Hay algún problema?». Él me miró un segundo. «No», dijo. «Ninguno». Volvió al teléfono. Pero ese ninguno sonó diferente. Fui a la cocina a guardar las cosas que traía. Puse agua a hervir. Mientras esperaba,
Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de Andrés. Decía: «Tía, encontré algo. Necesito verte. Mañana temprano. No le cuentes a nadie». Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono en el bolsillo. Desde la sala escuché que Rodrigo se levantaba. Escuché sus pasos subir las escaleras. Y luego, desde arriba, escuché algo que no esperaba. Escuché que la puerta de su oficina se abría. Y luego se cerraba. Pero él no había subido todavía cuando yo entré esta tarde. Alguien más había estado en esa oficina. Me quedé paralizada junto a la estufa. El agua hervía, el vapor subía, y yo no me moví. Volví a pensar en la secuencia. Yo había llegado a casa. Rodrigo estaba en la sala. Subió las escaleras después de que yo entré a la cocina. Pero la puerta de su oficina se había movido antes de que él subiera. Entonces, ¿quién? Fui despacio hacia el pie de las escaleras. Escuché. Silencio arriba. Luego el sonido familiar del cajón de su escritorio. Ese cajón que cruje un poco por la esquina derecha. Subí. Caminé por el corredor. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Me asomé. Rodrigo estaba de pie frente al escritorio, con la carpeta manila en la mano. No me vio entrar. Estaba revisando los papeles, pasando página por página con esa concentración suya, de cuando algo le preocupa de verdad. Entonces, sí me vio, y algo en su cara cambió. Solo por un segundo. Algo que se parecía al cálculo. «Creí que estabas en la cocina», dijo. «Creí que acababas de subir». Respondí. Ninguno de los dos dijo más nada por un momento. Él cerró la carpeta. La devolvió al cajón. Lo cerró con más cuidado del habitual. «Estaba buscando un documento», dijo. «Ajá, para una reunión del lunes». «Claro», me miró de frente. «Elena, ¿estás bien?» Y ahí estaba. Esa pregunta, con esa voz de preocupación calculada que tantas veces me había hecho dudar de mi propio instinto. ¿Estoy yo exagerando? ¿Soy yo la que tiene el problema? «Estoy bien», dije. «El agua está hirviendo. Voy a hacer el té». Bajé. Esa noche no dormí nada. A las 7 de la mañana del sábado, cuando Rodrigo salió a su partido de tenis, yo ya estaba lista. Me reuní con Andrés en la misma cafetería de siempre. Llegué antes que él. Pedí un café negro y esperé con las manos sobre la mesa, quietas, aunque por dentro todo temblaba. Andrés llegó a los 10 minutos. Traía una carpeta delgada bajo el brazo. Se sentó. No saludó con beso como de costumbre. Solo puso la carpeta sobre la mesa. Y me miró. «Tía, lo que te voy a mostrar es grave. Necesito que respires antes de verlo». Respiré. Y abrió la carpeta. Era una impresión de un registro público de propiedades. Andrés lo había buscado por internet, con el nombre de Rodrigo y el número de identificación. Había 6 propiedades registradas a su nombre. Yo sabía de 3. Las otras 3 no las conocía. Una era el apartamento de la mujer cuyo nombre había visto en el contrato. Las otras 2 eran a nombre de Rodrigo solo, pero adquiridas en los últimos 4 años. «Este terreno», dijo Andrés, señalando uno, «está valuado en una cantidad importante. Lo adquirió hace 2 años. No aparece en ningún documento que tú hayas firmado. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no usó cuentas conjuntas para comprarlo? Usó una cuenta personal que abrió antes de que la ley cambiara los requisitos de notificación al cónyuge. Y el notario que firmó es alguien que lleva años trabajando con él». Me quedé mirando el papel. «¿Y eso qué significa legalmente?» «Significa», dijo Andrés despacio, «que te estafó. O al menos que lo intentó, porque esos bienes, adquiridos durante el matrimonio con dinero que en parte es tuyo, te corresponden». Lo que no sabía todavía era por qué Rodrigo estaba revisando esa carpeta anoche con tanta urgencia. Pero Andrés sí tenía una hipótesis. «Tía, creo que alguien le avisó que te estás moviendo». Lo miré. «¿Qué? Piénsalo. Llevas semanas más atento a tus salidas. Anoche revisó los documentos de urgencia. Y mira esto». Sacó su teléfono.
Me mostró una pantalla. Era el perfil de redes sociales de Consuelo. Una fotografía reciente, de hacía 4 días, tomada en la cafetería donde ella y yo nos habíamos reunido. En la fotografía, aunque de espaldas, yo era reconocible. Mi bolso, mi cabello, la forma en que me sentaba. La fotografía la había publicado Consuelo, sin mala intención, con un comentario sobre el café y la mejor compañía. Pero alguien la había visto. ¿Quién sigue a Consuelo en redes? Pregunté. Eso no lo sé. Pero Rodrigo tiene acceso a muchas personas. Y las personas hablan. Cerré los ojos un momento. El problema no era solo lo que Rodrigo había hecho. El problema era que él sabía que yo estaba empezando a moverme y tenía más recursos que yo para actuar rápido. Andrés, ¿qué tan rápido puede mover esos bienes si quiere? Mi sobrino tardó un segundo en responder, y ese segundo me dijo todo. Más rápido de lo que nos gustaría. Llamé a Patricia esa misma mañana desde el carro de Andrés. Le expliqué lo que habíamos encontrado. Las 6 propiedades, los años, la posibilidad de que Rodrigo ya supiera que yo estaba investigando. Patricia escuchó en silencio. Elena, necesito que hagas algo hoy, no mañana. Hoy, dígame. Necesito que vayas al banco donde tienen la cuenta conjunta y solicites un estado de cuenta completo de los últimos 5 años. Tienes derecho a pedirlo como cotitular. No necesitas su autorización. Y si él se entera, se va a enterar de todas formas. La pregunta es si tú tienes los documentos antes de que él empiece a mover cosas. Andrés ya estaba manejando hacia el banco. Yo miraba por la ventana los árboles de la avenida pasar, uno tras otro, y pensaba en ese martes de la semana pasada cuando encontré el sobre en el bolsillo del saco, en lo tranquila que parecía mi vida desde afuera, y en todo lo que se escondía debajo. En el banco me atendió una chica joven, muy amable, que no hizo preguntas incómodas. Le expliqué que necesitaba el historial completo de movimientos de la cuenta conjunta. Firmé el formulario. Esperé 20 minutos. Me entregaron un sobre con los estados de cuenta impresos. 5 años de movimientos. 50 y tantas páginas. Salí del banco y me senté en un banco de la plaza de enfrente. Andrés se sentó a mi lado. Empezamos a revisar. No tardamos mucho en encontrar el patrón. Cada 3 o 4 meses, una transferencia de cantidad significativa hacia una cuenta externa. Siempre los mismos últimos 4 dígitos de destino. Siempre con una descripción genérica. Servicios. Consultoría. Inversión. Calculamos el total mientras estábamos ahí sentados en esa plaza con el sol de la mañana encima. Era una cantidad que me costó procesar. No porque no entendieras los números, sino porque cada cifra representaba años de mi vida. Años de esa casa, de esas cenas, de esas firmas que yo ponía sin leer porque confiaba. Porque era mi esposo. Y Andrés puso la mano en mi hombro. No dijo nada. No hacía falta. Esa tarde, de regreso en casa, tuve que hacer algo que me costó más que cualquier otra cosa en esos días. Tuve que comportarme normal. Rodrigo llegó de su partido de tenis a mediodía, sudado, de buen humor. Se duchó. Almorzamos. Me contó algo de un amigo suyo que había vendido un lote de tierra a buen precio. Lo escuché hablar de tierra y de dinero mientras yo tenía en mi cartera los estados de cuenta del banco y en mi teléfono las fotografías de sus documentos secretos. Tú estás callada, dijo en un momento. Estoy cansada. No dormí bien. ¿Quieres que llamemos al médico? No. Es solo el sueño. Me miró un segundo más de lo necesario. Igual que en la oficina la noche anterior. Luego siguió comiendo. Esa tarde, mientras él dormía la siesta, yo me encerré en el baño del cuarto de visitas y le escribí a Patricia por mensaje. Le envié fotos de las páginas más importantes de los estados de cuenta. Le expliqué el patrón, los montos. Ella respondió rápido. Decía, esto confirma lo que necesitábamos. Mañana lunes en mi oficina, a las 9.
Traiga todo original que pueda. Vamos a hacer algo importante. Guardé el teléfono. Me quedé sentada en el borde de la bañera un momento, en ese baño pequeño que olía a jabón viejo, y respiré. 32 años. 32 años en esta casa. Con este hombre, creyendo que lo que tenía era un matrimonio imperfecto pero real. Creyendo que la frialdad era su carácter, que el silencio era su manera de ser. Y no, era un plan. Era una salida que él había estado construyendo con cuidado, ladrillo por ladrillo, mientras yo le servía el café. Si llevas tiempo siguiendo esta historia y sientes que algo de esto te suena familiar, suscríbete. Estas historias se cuentan para las que saben escucharlas. El domingo pasó lento. Rodrigo estuvo en casa todo el día, lo que era inusual. Normalmente los domingos salía a visitar a su hermano o a resolver algún asunto. Ese domingo se quedó. Y yo sentí, aunque no podía probarlo, que su presencia no era casual. Me vigilaba. No de manera obvia, pero lo hacía. Me seguía con la mirada cuando yo cruzaba de una habitación a otra. Tomaba el teléfono cuando yo me acercaba. Una vez, mientras yo estaba en la cocina y él en la sala, escuché que marcaba un número y hablaba en voz muy baja. Cuando entré con el agua que me había pedido, colgó. ¿Quién era?, pregunté con naturalidad. Mi hermano. Su hermano vive en otra ciudad y generalmente hablan en altavoz porque tiene problemas de audición. No dije nada. Esa noche, mientras fingía dormir, lo escuché levantarse. Eran casi las 2 de la mañana. Escuché sus pasos ir hacia la oficina. Escuché el cajón que cruje. Escuché el sonido de papeles moviéndose. Permanecí inmóvil, con los ojos cerrados, respirando despacio como alguien que duerme. Estuvo arriba casi 40 minutos. Cuando volvió a la cama, se acostó de espaldas. Y yo supe, por la forma en que respiraba, que él tampoco estaba durmiendo. Los dos, en esa cama enorme, despiertos y en silencio, como dos personas esperando que el otro hiciera el primer movimiento. El lunes llegó como llegan los días importantes, sin anunciarse, igual que cualquier otro. Me levanté a las 6, preparé el desayuno. Rodrigo bajó a las 7:15 como siempre. Comió. Se fue a las 8. Yo esperé 10 minutos. Luego tomé la cartera. Metí adentro los estados de cuenta del banco, las fotocopias que había podido hacer de algunos documentos, y el teléfono con todas las fotografías. Antes de salir miré la sala, esa sala que yo había decorado. El cuadro del mercado que compramos en un viaje a la costa hace 15 años. Las plantas que yo regaba. El sofá donde mis hijos se sentaban a ver películas cuando eran pequeños. Esta casa era mi vida. Y alguien la había estado vaciando sin que yo lo viera. Salí. Patricia ya estaba en su oficina cuando llegué. También estaba Andrés. Y había una tercera persona que yo no conocía. Un hombre de unos 50 años, corbata azul, cara tranquila. Elena, él es el contador forense que trabajará con nosotros, dijo Patricia. Se llama Gerardo. Es de total confianza. Gerardo extendió la mano. Se la estreché. Señora, voy a ser directo, dijo. Con lo que ya tenemos podemos reconstruir el movimiento de fondos de los últimos 5 años. Si hay más documentos en la casa que usted pueda conseguir esta semana, mejor. Pero incluso con esto podemos empezar. Patricia tomó la palabra. Hoy vamos a presentar una medida cautelar para congelar los bienes conyugales mientras dura el proceso. Esto impide que él transfiera o venda cualquier propiedad registrada a nombre de ambos o adquirida durante el matrimonio. ¿Él se va a enterar hoy?, pregunté. Sí, esta tarde, probablemente. Respiré. ¿Estás lista?, me preguntó Patricia. Pensé en el sobre blanco, en la fotografía, en el cajón que cruje. En las 2 de la mañana escuchando sus pasos en la oscuridad. Pensé en 32 años. Estoy lista, dije. Firmé los primeros documentos ese lunes a las 9:20 de la mañana. Eran documentos legales,
densos, llenos de términos que Gerardo me fue explicando uno por uno. Firmas que esta vez sí leí. Cada línea, cada palabra. Patricia me explicó los pasos siguientes. El proceso sería largo. No habría solución rápida ni limpia. Habría conversaciones difíciles, probablemente con mis hijos. Habría momentos en que yo iba a querer parar. ¿Y si él quiere llegar a un acuerdo? Pregunté. Puede intentarlo. Depende de ti si lo aceptas o no. Pero primero vamos a saber exactamente cuánto te deben. Salí de esa oficina a las 11 de la mañana. El sol estaba alto. La gente caminaba por la acera con sus bolsas, sus teléfonos, sus vidas normales. Yo me quedé parada en la puerta un momento. Y entonces sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Lo miré vibrar en mi mano 3 veces, 4, 5. No contesté. Pero cuando dejó de sonar llegó un mensaje. Decía: necesitamos hablar. Sé lo que estás haciendo. Lo leí una vez y escribí: sí, ya era hora. Devolví el teléfono al bolso y empecé a caminar. Cuando llegué a casa, Rodrigo ya estaba así. Su carro estaba en la entrada. Las persianas de la sala que siempre dejaba abiertas estaban cerradas. Me quedé un momento en la acera, mirando la fachada de esa casa. La fachada que yo había elegido pintar de ese color crema hace 10 años, porque el blanco puro me parecía demasiado frío. Las matas de la entrada que yo podaba cada 2 semanas. La reja que chirriaba un poco y que le había pedido a Rodrigo que arreglara durante años. Nunca la arregló. Entré. Estaba sentado en la sala. No en su lugar habitual del sofá, sino en la silla del rincón, la que casi nunca usaba. Tenía los codos sobre las rodillas y las manos juntas, como alguien que ha estado pensando durante horas en cómo empezar una conversación. Me miró entrar. No dijo nada todavía. Yo tampoco. Dejé la cartera en la mesa del recibidor. Me quité el saco. Lo colgué despacio. Y luego me senté en el sofá, frente a él. Lo miré. Y por primera vez en muchos años, no bajé la vista. «Habla», dije. Rodrigo respiró hondo. «¿Cuánto tiempo llevas investigándome?» «El tiempo necesario». «¿Fuiste a un abogado?» «Sí». Apretó las manos. Un gesto pequeño, pero lo vi. «Elena, hay cosas que tú no entiendes sobre cómo funcionan los negocios. El dinero que movieron se hizo para proteger los activos, para que en caso de problemas con...» «Para», dije, y me sorprendió a mí misma. Esa voz, tranquila, sin temblor. «No me expliques los negocios. Soy contadora, Rodrigo. Antes de ser tu esposa, soy contadora. Sé exactamente lo que hiciste con ese dinero, y sé a nombre de quién está el apartamento de la calle Cuarta. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este no era el silencio de un hombre que no tiene nada que decir. Era el silencio de un hombre que acaba de entender que no puede seguir fingiendo. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó finalmente. Y esa pregunta me dijo todo. No hubo. Lo siento. No hubo. Te lo puedo explicar. No hubo. Te mereces saber la verdad. Solo... ¿qué quieres? Como si esto fuera una negociación. Como si 32 años de vida compartida fueran algo que se liquida en una sala con las persianas cerradas. «Lo que me corresponde», dije. Ni más ni menos. Se recostó en la silla. Me miró con una expresión que intentaba ser de calma, pero que tenía, en los bordes, algo parecido al miedo. «Va a ser un proceso largo», dijo. «Sí, es caro. Para los dos». «Lo sé. Los hijos se van a enterar. También lo sé. Podrías arruinar la reputación de toda la familia por...» «No», lo interrumpí. «Tú tomaste esas decisiones. Yo solo estoy respondiendo a ellas». Se quedó callado. Yo me puse de pie. «Esta noche voy a dormir en el cuarto de visitas. Mañana hablaremos de los pasos siguientes con los abogados de los dos presentes. Si quieres llegar a un acuerdo, puedes decírselo a Patricia. Si prefieres ir al proceso completo, también». Caminé hacia las escaleras. «Elena». Me detuve. No me giré. «¿Desde cuándo lo sabías?». Pensé en esa pregunta. Pensé en el sobre blanco. En todos los martes anteriores a ese martes. En todos los silencios que yo había llenado
con explicaciones que me inventé sola para no tener que ver lo que había delante. «Más tiempo del que admití», dije. Y subí. Esa noche, en el cuarto de visitas, llamé a mi hija Valentina. Valentina tiene 30 años. Vive en otra ciudad con su pareja. Es directa, inteligente y tiene una relación con su padre que siempre fue más fácil que la mía. Cuando contestó y escuchó mi voz, supo de inmediato que algo pasaba. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, pero necesito contarte algo». Le conté. No todo. Lo suficiente para que entendiera la situación sin que tuviera que cargar con detalles que no le correspondían todavía. Valentina estuvo en silencio un momento cuando terminé. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» «Poco más de una semana». «¿Y lo manejaste sola todo ese tiempo?» «Con Andrés y con una abogada». Otro silencio. «Mamá», dijo, y su voz tenía algo que yo no esperaba. No sorpresa, algo más parecido a un peso que finalmente se nombra. «Yo noté cosas, hace años. No quise meterte en un problema si estaba equivocada». «¿Qué notaste?» «Una vez, cuando vine en las vacaciones, vi un mensaje en el teléfono de papá. Fue un segundo. No lo leí completo. Pero el tono no era de trabajo. Lo cerré y no dije nada porque pensé que quizás me había equivocado. Cerré los ojos». «No te equivocaste». Valentina respiró despacio. «¿Qué necesitas de mí?» «Por ahora nada. Solo quería que lo supieras antes de que te enteraras por otra vía. ¿Le vas a decir a Marco?» «Sí, mañana o pasado. ¿Quieres que yo hable con él primero?» Pensé. Sí, puede. Tú lo conoces mejor que yo en este momento. Antes de colgar, Valentina dijo una cosa más. «Mamá, estoy orgullosa de ti». No respondí de inmediato. Esas palabras me llegaron a un lugar donde hacía mucho tiempo no llegaba nada. «Gracias, mi amor», dije finalmente. Colgué. Me quedé en la oscuridad del cuarto de visitas, con el teléfono sobre el pecho, escuchando la casa. Silencio abajo. Rodrigo no había subido todavía. Y yo, por primera vez en días, me quedé dormida antes de la medianoche. Los días siguientes fueron un tipo de guerra que no se parece a ninguna guerra de película. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas en el corredor. Fue algo más silencioso y más agotador. Abogados, documentos, llamadas, reuniones en oficinas que olían a papel y café frío. Rodrigo contrató a un abogado ese mismo martes. Un hombre mayor, conocido en los círculos empresariales, que llevaba años trabajando con él en sus asuntos de negocios. Patricia me avisó cuando supo quién era. «Es bueno», dijo, «pero nosotros tenemos algo que él no puede contradecir fácilmente. Tenemos los registros». La medida cautelar se había presentado. Los bienes estaban temporalmente congelados. Rodrigo no podía vender ni transferir nada mientras durara el proceso. Gerardo, el contador forense, trabajaba en reconstruir el flujo de dinero. Yo seguía viviendo en esa casa, en el cuarto de visitas. No era cómodo. Era extraño, como vivir en un hotel dentro de tu propia vida. Rodrigo y yo nos cruzábamos en la cocina por las mañanas. Intercambiábamos frases mínimas. ¿Quién había llamado? Si había agua caliente. Si alguien había dejado abierta la llave del jardín. Una convivencia de dos extraños en una casa que ya no era de ninguno de los dos de la misma manera. La semana siguiente, Marco vino. Marco tiene 27 años. Es el más parecido a Rodrigo en carácter. Callado, práctico, un poco cerrado emocionalmente. Siempre tuve con él una relación más difícil que con Valentina. No porque no nos quisiéramos, sino porque los dos somos reservados, y a veces el amor entre personas reservadas necesita más espacio del que sabemos darnos. Llegó un jueves por la tarde. Se sentó en la cocina conmigo. Valentina ya le había hablado, pero él quería escucharme a mí. Lo miré mientras le contaba. Su cara, que casi nunca mueve mucho, fue mostrando cosas. Primero concentración, luego algo tenso alrededor de la mandíbula. Cuando terminé, se quedó mirando la mesa. «Mamá, ¿tú sabías algo antes? Quiero decir, en los últimos años, ¿sospechaste algo?» Era una pregunta honesta. Se la merecía una respuesta honesta. Sentí cosas.
No las nombré. ¿Por qué no? Porque nombrarlo significaba que era real. Y yo no estaba lista para que fuera real. Marco asintió despacio. Vas a estar bien económicamente. Quiero decir, mientras dura el proceso. Tengo acceso a la cuenta conjunta todavía. Y Patricia se está asegurando de que eso no cambie por ahora. ¿Y después? Después veremos. Me miró. Yo te ayudo. Lo que necesites. No era un hombre de palabras largas, Marco. Pero esa frase, dicha así, directa, sin adornos, me llegó igual que las palabras de Valentina. Más todavía, quizás. Porque vino de quien menos lo esperaba. Antes de continuar con lo que pasó después, necesito decirte algo. Si llegas a este punto de la historia y sientes que la conoces, que la viviste, que alguien que amaste hizo algo parecido, dale like a este video. No para mí, para decirte a ti misma que no estás sola. Un mes después de ese martes del sobre, Patricia me convocó a una reunión urgente. Y llegué a su oficina a las 10 de la mañana. Gerardo estaba ahí también. Tenía una expresión que yo ya aprendí así a leer. Concentrada, pero con algo en los ojos que anunciaba información importante. Elena, dijo Patricia sin preámbulos. Gerardo encontró algo que cambia el panorama. Me senté. Gerardo abrió su carpeta. Señora, revisando los registros más antiguos, encontré que hace 7 años se constituyó una sociedad comercial a nombre de Rodrigo y de otra persona. No la misma mujer del apartamento. Otra persona. ¿Quién? Su cuñado. El hermano de Rodrigo. El hermano de Rodrigo. Ernesto. Un hombre que venía a cenar a nuestra casa en Navidades, que me llamaba cuñada y me preguntaba por mis plantas. Esa sociedad recibió transferencias desde las cuentas conyugales durante 6 años. Continuó Gerardo. No aparece en ninguna declaración que usted haya firmado. Y fue disuelta hace 8 meses. ¿Disuelta? ¿Por qué? ¿Por qué 8 meses atrás? Y los activos de esa sociedad fueron transferidos a otra empresa. Una empresa nueva, registrada tras a nombre de una sola persona. Hizo una pausa. ¿A nombre de quién? Pregunté, aunque ya sentía la respuesta formándose. De la mujer del apartamento. Dijo, el silencio en esa oficina fue diferente a todos los anteriores. Porque en ese momento entendí la magnitud completa. No era solo una infidelidad. No era solo dinero movido aquí y allá. Era una arquitectura construida durante años, sí, con varias personas involucradas, con pasos calculados, con el objetivo de llegar a un punto específico, el momento en que Rodrigo pudiera salir del matrimonio con la mayor cantidad posible de bienes protegidos a nombre de otros. Y yo era la que quedaba sin nada. Eso era el pronto del mensaje en el teléfono secundario. Eso era lo que había que hacer bien. Me habían estado preparando una salida que yo nunca vi venir. ¿Cuánto tiempo más para que completen el análisis? Pregunté. 2 semanas, dijo Gerardo. Con esto ya podemos ampliar la denuncia. ¿Ernesto también está implicado legalmente? Sí, dijo Patricia. Si los números que estamos viendo se confirman, estamos hablando de fraude patrimonial con múltiples actores. Respiré. Hagan lo que tengan que hacer, dije. Esa tarde, de regreso en casa, encontré algo inesperado. Sobre la mesa del comedor, doblado en 2, había una nota. Letra de Rodrigo. Decía, necesito hablar contigo sin abogados. Solo nosotros. Mañana. Así puedes. La leí 2 veces. Luego la fotografié y se la envié a Patricia por mensaje. Ella respondió en minutos. No te reúnas con él sin avisarme antes. Si quiere hablar, que sea con los abogados presentes. Pero si decides hacerlo sola, graba la conversación. Tienes derecho. Doblé la nota. La guardé. Esa noche, mientras calentaba sopa en la cocina, escuché que Rodrigo bajaba las escaleras. Se quedó parado en la entrada de la cocina. ¿Leíste la nota? Sí. ¿Mañana puedes? Lo miré. Ese hombre. 61 años. Cabello gris en las sienes. Las mismas manos que yo había conocido a los 27.
cuando me las extendió en una fiesta para pedirme que bailara. ¿Para qué quieres hablar, Rodrigo? Tardó en responder. Porque creo que podemos resolver esto sin destruirlo todo. ¿Destruirlo todo? Repetí despacio. ¿Qué queda por destruir que tú no hayas destruido ya? No respondió. Hablaremos con los abogados presentes, dije. Esa es mi condición. Asentó con la cabeza. Y volvió a subir. Yo me quedé sola en la cocina con la sopa y el silencio y la certeza, cada vez más firme, de que estaba haciendo lo correcto. Aunque doliera, aunque me costara, aunque en algún lugar muy adentro todavía hubiera una mujer de 26 años que no entendía cómo había llegado aquí. La sopa empezó a hervir. La apagué y en ese momento el teléfono fijo de la casa sonó. Nadie llamaba a ese número. Era casi un objeto decorativo. Hacía meses que no sonaba. Lo miré desde la cocina. Sonó 3 veces. 4. Contesté. ¿Hola? Silencio al principio. Luego una voz de mujer. Joven. O al menos más joven que yo. Necesito hablar con usted, dijo. Sé que esto es muy extraño, pero hay cosas que usted necesita saber. Cosas que yo sé. Sobre Rodrigo y sobre lo que está pasando. Me apoyé en la pared. ¿Quién es usted? Pregunté. Una pausa. Soy la mujer del apartamento, dijo. No colgué. Eso fue lo primero que me sorprendió de mí misma. Que no colgué. Una parte de mí quería hacerlo. Una parte muy comprensible, muy humana. Quería presionar el botón rojo y poner el teléfono boca abajo y seguir con mi sopa enfriándose en la olla. Pero no lo hice, porque esa voz al otro lado no sonaba como yo esperaba. No había triunfo en ella. No había esa frialdad que uno imagina. Sonaba como alguien que lleva mucho tiempo cargando algo pesado y ya no puede más. ¿Cómo consiguió este número? Pregunté. Rodrigo lo tenía guardado. Vi la casa en algunos documentos también. Sé su nombre. Sé muchas cosas. ¿Qué quiere decirme? Otra pausa. Más larga. Yo no sabía que usted existía. Al principio. Me quedé quieta. Cuando lo conocí, él me dijo que estaba separado, que el matrimonio había terminado hacía años, pero que los trámites legales eran complicados, que vivían en la misma casa por los hijos, pero que entre ustedes no había nada. Era el cuento clásico, tan viejo como el tiempo. Y sin embargo, escucharlo de su boca, de esa voz que sonaba genuinamente cansada, y me hizo algo que no esperaba. No rabia hacia ella. Algo más parecido a reconocimiento. Porque yo también le había creído cosas a ese hombre. ¿Cuándo se dio cuenta de que no era verdad? Pregunté. Hace 2 años. Vi una foto de los dos en una reunión familiar. Una foto reciente. No parecían 2 personas que vivían juntas por obligación. Parecían un matrimonio normal. Le pregunté de qué reunión. Me dijo cuál. La recordé. El cumpleaños de la madre de Rodrigo. Yo había usado un vestido azul. Habíamos llegado de la mano porque a su madre le gustaba vernos así. Le pregunté. Continuó ella. Y él me dijo que yo había malinterpretado la foto, que era una actuación para la familia, que pronto resolvería todo. «Pronto», repetí, la misma palabra del mensaje en el teléfono secundario. Sí, siempre pronto. 2 años de pronto. Hubo un silencio entre las dos. Era un silencio extraño, no incómodo. Más bien como el silencio entre 2 personas que acaban de darse cuenta de que comparten algo que ninguna eligió. ¿Por qué me llama ahora? Pregunté finalmente. Porque hace 3 semanas me pidió que firmara unos documentos. Sobre la empresa. Sobre la transferencia de unos activos a mi nombre. Me dijo que era para protegerlos. Que eran bienes de los 2 para el futuro. El estómago se me apretó. ¿Firmó? Sí. En ese momento sí. Pero después, cuando fui a contarle a mi hermano lo que había firmado, él me explicó lo que eso significaba realmente. ¿Qué le explicó su hermano? Que yo no era la beneficiaria de esos bienes. Era la pantalla. Que si algo salía mal legalmente, el nombre que aparecía era el mío, no el de Rodrigo. Me senté en la silla de la cocina. Ahí estaba,
Ahí estaba la pieza que faltaba. No solo la había engañado a ella, la había usado. La había convertido en el escudo legal detrás del cual pensaba esconderse cuando todo esto explotara. ¿Tiene los documentos que firmó?, pregunté. Sí. Necesita un abogado. Lo sé. Por eso la llamé a usted primero. Porque si vamos a hacer algo, tiene más sentido hacerlo juntas que separadas. Esa frase me tomó completamente por sorpresa. Juntas. Dos mujeres que no se conocían, que habían sido movidas como piezas en el tablero de un mismo hombre, y hablando por teléfono en una cocina y desde un apartamento cuya dirección yo ahora conocía, pero donde nunca había estado. ¿Cómo se llama?, pregunté. Camila. Camila. Yo me llamo Elena. Mañana vas a recibir el contacto de mi abogada. Su nombre es Patricia. Cuéntele exactamente lo que me contó a mí. Y traiga todos los documentos que tenga. ¿Usted cree que ella me va a ayudar aunque yo sea... ¿Aunque sea qué? La otra. Respiré. Camila. En este momento usted también es una víctima. Y eso es lo que importa. Colgué. Me quedé sentada en esa cocina un largo momento, con el teléfono fijo todavía en la mano. Pensé en todas las formas en que podría haberme sentido en ese momento. Rabia, humillación, celos tardíos. Sentí algo diferente. Sentí que el tablero acababa de cambiar completamente. Al día siguiente no esperé a que Rodrigo bajara a desayunar. Salí temprano. Llamé a Patricia desde el carro. Antes de llegar a su oficina, le conté la llamada. Le conté todo lo que Camila me había dicho. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa breve. Elena, si esto es verdad, si él registró esos activos a nombre de ella como pantalla, eso cambia completamente la naturaleza del caso. Ya no estamos hablando solo de fraude patrimonial, conyugal. Estamos hablando de uso de terceros para ocultar bienes. Eso tiene implicaciones penales. Lo imaginaba. ¿Ella está dispuesta a cooperar? Eso dijo. Necesito hablar con ella hoy. Si tienes un número de contacto. Le di el número que Camila me había dejado al final de la llamada. Llegué a la oficina de Patricia a las 9:30. A las 10, Camila estaba ahí también. Era la primera vez que la veía en persona. Tenía unos 35 años. Cabello oscuro, ojos cansados. La postura de alguien que ha dormido mal durante semanas. Vestía con sencillez. No era lo que yo había imaginado, aunque tampoco sabía exactamente qué había imaginado. Cuando entré, se puso de pie. Las dos nos miramos un momento. No hubo abrazo, no hubo escena, solo un asentimiento, como el que se dan dos personas que saben que están del mismo lado de algo muy serio. Nos sentamos. Patricia condujo la reunión con su calma profesional. Le hizo a Camila las mismas preguntas que me había hecho a mí semanas antes. La escuchó con atención. Tomó notas. Camila tenía los documentos. Los había traído en una carpeta azul. Contratos, transferencias, la escritura que registraba los activos a su nombre. Gerardo entró a los 20 minutos y empezó a revisar. Mientras él trabajaba en silencio en la esquina, Patricia explicó la estrategia. Con esto podemos demostrar que hubo una operación coordinada para desviar bienes conyugales usando terceros como pantalla. Elena, tú tienes los registros del dinero saliendo. Camila tiene los documentos de a dónde llegó. Juntos forman una cadena completa. ¿Qué pasa con los bienes que están a nombre de Camila?, pregunté. Si ella coopera con el proceso y puede demostrar que fue usada sin pleno conocimiento de las implicaciones, esos bienes entran al proceso de restitución. No se quedan con ella, pero tampoco se quedan con Rodrigo. Camila asintió. No puso objeción. «Una pregunta», dijo Camila en un momento. «¿Él va a ir preso?». Patricia midió su respuesta. «Eso depende de varios factores. Del proceso, de la cantidad de bienes involucrados, de si hay más personas implicadas. Lo que sí puedo decirles es que con lo que tenemos, las consecuencias van a ser serias. A esta historia le falta el pedazo que más cuesta contar. No el legal,
No el de los documentos y los abogados y los números. El otro. El de los hijos. Marco vino el fin de semana siguiente. Valentina se conectó por videollamada desde su ciudad. Los tres juntos, en la sala de esa casa que crujía por todos lados, tuvieron la conversación que yo había estado postergando. No porque no quisiera decirles, sino porque decirlo significaba que ya no había marcha atrás, que la familia tal como ellos la habían conocido, tal como la habían guardado en sus memorias de Navidades y cumpleaños y almuerzos de domingo, ya no existía de esa manera. Les conté todo. Esta vez sí, todo. El dinero, la arquitectura del engaño, los años, el nombre de Ernesto, el tío que venía a cenar. Valentina lloró. No por su padre, creo. Por mí. O por ella misma. Por esa versión de la familia que se iba definitivamente. Marco no lloró. Se quedó con la mandíbula apretada mirando la mesa durante un largo silencio. Luego levantó la vista. ¿El tío Ernesto sabía desde el principio? Sí. ¿Cuántos años? 7 al menos. Marco asintió una sola vez. Entonces ya sé lo que pienso. Dijo. Y no dijo nada más. No le pregunté qué pensaba. No hacía falta. Esa noche, cuando Valentina se desconectó y Marco se fue a su cuarto, yo me quedé sola en la sala. La sala con el cuadro del mercado, las plantas, el sofá. Me pregunté si extrañaría todo esto cuando me fuera, y me sorprendí pensando que no, que lo que extrañaría eran versiones de esta vida que en realidad nunca habían existido del todo. La versión donde Rodrigo me miraba de verdad, donde las cenas era algo más que silencio con cubiertos, donde la estabilidad no era una jaula pintada de beige. Eso era lo que había perdido. Pero en realidad, ¿cuándo lo había tenido? Y suscríbete si llevas tiempo escuchándome y sientes que estas historias te dan algo que no encuentras en otro lado. Aquí hay mujeres reales, con vidas reales, que aprendieron tarde o temprano a ver con claridad. 3 semanas después de la reunión con Camila, Patricia me llamó una mañana temprano. «Elena, Rodrigo quiere negociar. ¿Qué ofrece? Quiere hacer una separación de bienes acordada. Reconoce la mitad de las propiedades registradas y propone una compensación en efectivo por los fondos desviados y pide que no se persiga penalmente el caso». ¿Y Ernesto? No menciona a Ernesto. Solo habla de él. Respiré. ¿Qué me recomiendas tú? Patricia tardó un momento. Depende de lo que tú quieras, Elena. Si quieres rapidez, el acuerdo te da algo tangible en menos tiempo. Si quieres justicia completa, el proceso largo puede darle más, pero también puede ser agotador. Y los procesos penales son impredecibles. ¿Camila sabe de esta oferta? Todavía no, pero si tú decides negociar, necesitamos hablar con ella también. Su situación es parte del mismo caso. Colgué y me quedé pensando. Caminé al patio. Las plantas que yo regaba cada mañana. La bugambilia que había plantado el año que cumplí 50. El banco de madera donde a veces me sentaba a tomar el café cuando Rodrigo todavía dormía. Pensé en mi madre, en su voz diciéndome que el matrimonio era para siempre. En todo lo que yo aguanté creyendo que aguantar era virtud. Pensé en Camila, que tenía 35 años y había perdido años también. Pensé en mis hijos y pensé en mí. En la Elena de 58 años que todavía tenía vida por delante, aunque a veces se le olvidara. Volví a llamar a Patricia. «Escucha la oferta completa», dije. «Pero incluye a Camila en la negociación. Y dile a Rodrigo que Ernesto no queda fuera. Si quiere acuerdo, el acuerdo es completo. O no hay acuerdo, silencio breve». «Entendido», dijo Patricia. «Y una cosa más. Dime, la casa. Necesito que incluya la casa en los términos. No para quedármela necesariamente, sino para que sea parte del proceso de decisión. No quiero que él decida qué pasa con ella sin que yo tenga voz. Eso ya lo tenemos cubierto», dijo Patricia. «Pero me alegra escuchártelo decir. Lo que pasó en los días siguientes fue una negociación lenta, tensa, conducida por abogados en salas de reuniones con agua y papeles y caras cansadas.
Rodrigo apareció en una de esas reuniones. Esa era la primera vez que lo veía formalmente, con su abogado al lado, desde que todo había empezado. Me miró cuando entré. Yo lo miré también. No había hostilidad exactamente. Había algo más extraño. Algo parecido a dos personas que se reconocen de muy lejos y ya no saben muy bien qué hacer con ese reconocimiento. La reunión duró casi 4 horas. En un momento, y el abogado de Rodrigo sugirió que Camila no debería ser parte del acuerdo, porque su relación con mi esposo era un asunto personal separado. Patricia respondió con una calma que yo admiré profundamente. El asunto personal y el asunto patrimonial no se pueden separar en este caso. Los documentos lo demuestran. Si quieren continuar con esa posición, continuamos en el proceso formal. El abogado de Rodrigo lo miró. Rodrigo miró la mesa. Continuemos, dijo finalmente. Cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol ya bajaba y la sala de reuniones olía a café viejo y tensión acumulada, se llegó a los términos base de un acuerdo. No era perfecto. Los acuerdos nunca lo son. Pero era real. Era concreto. Tenía números y fechas y firmas pendientes. Cuando salimos, Camila y yo caminamos juntas hasta el elevador. En el elevador, mientras bajábamos, ninguna de las dos habló. Pero cuando se abrieron las puertas en el lobby, Camila me miró. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas a mí. Agradezcamos a nuestros propios abogados y a que las dos tuvimos el valor de no quedarnos calladas». Ella asintió. Salimos a la calle. El aire de la tarde olía a lluvia próxima. Y mientras yo caminaba hacia el carro de Andrés que me esperaba en la esquina, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No alegría, exactamente. Algo más parecido al alivio de quien finalmente suelta algo muy pesado, que cargó demasiado tiempo sin darse cuenta. Andrés me abrió la puerta. «¿Cómo te fue?» «Bien», dije. «Creo que bien». Arrancó el carro. La lluvia empezó a caer cuando salíamos del estacionamiento. Gruesas gotas sobre el parabrisas, el limpiaparabrisas moviéndose de un lado al otro. Y yo pensé, mirando la calle mojarse, que había cosas que todavía no sabía cómo serían. ¿Dónde ibas a vivir? ¿Cómo ibas a reconstruir una economía propia a los 58 años? ¿Cómo iban a quedar mis hijos con su padre después de todo esto? Pero también pensé que por primera vez en mucho tiempo, esas eran preguntas sobre mi futuro, no sobre el pasado de otra persona. Y eso, descubrí, se sentía diferente. Se sentía como empezar. Los acuerdos se firman. La vida, no. Eso lo aprendí en los meses que siguieron a esa tarde de lluvia, frente al edificio de abogados. Porque cuando la gente piensa en el final de un matrimonio, imagina un momento claro. Una firma. Una puerta que se cierra. Un punto final limpio después del cual empieza otra cosa. No es así. Ese es más parecido a cuando el mar se retira despacio de la orilla. No hay un instante exacto en que el agua desaparece. Solo te das cuenta, en algún momento, de que ya no está. Los documentos del acuerdo se firmaron un miércoles por la mañana. 6 semanas después de aquella reunión larga. Yo llevé a sí a Andrés como testigo. Patricia estaba así a mi lado. Rodrigo llegó con su abogado y sin mirar a nadie directamente, firmamos. No lloré, no hubo un momento dramático. Solo la pluma moviéndose sobre el papel, una página tras otra, mientras afuera los carros pasaban y alguien en el pasillo del edificio hablaba por teléfono en voz alta sobre algo completamente ordinario. Cuando terminó, el abogado de Rodrigo recogió sus papeles. Rodrigo se puso de pie. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me miró. De verdad. No el cálculo de esas últimas semanas. No la indiferencia de los últimos años. Algo más viejo que todo eso. «Lo siento», dijo. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que durante semanas yo había imaginado escuchar, que en mis peores noches me había preguntado si algún día llegarían. Y ahora que estaban ahí, frente a mí, descubrí algo.
que ya no las necesitaba de la misma manera. Yo también, dije, y era verdad. No por lo que él había hecho, sino por todos los años que yo había elegido no ver, por la mujer joven que fui y que aprendió a achicarse para caber en un espacio que nunca fue suficiente para ella. Rodrigo salió de la sala. Patricia me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Y esta vez, cuando lo dije, era completamente cierto. El tema de la casa lo resolvimos de una manera que no había imaginado al principio. Yo no me quedé con ella. La decisión me costó más de lo que esperaba. No porque la casa me importara como estructura, como paredes y techo y jardín, sino porque representaba 20 y tantos años de trabajo invisible. Decenas y limpiezas y plantas podadas y ropa doblada. De todo lo que una mujer hace y que no aparece en ningún contrato ni en ninguna escritura, pero que convierte 4 paredes en un hogar. Pero también entendí, cuando me quedé sola pensándolo una noche en el cuarto de visitas, que quedarme en esa casa sería seguir viviendo dentro de una historia que ya había terminado. Yo necesitaba una historia nueva. Dentro del acuerdo, la casa se vendería y el valor se dividiría. Mi parte, sumada a la compensación por los fondos desviados, me dejaba en una posición que no era la de una mujer rica, pero sí la de una mujer que podía empezar. Y empezar a los 58 años se sentía enorme y aterrador y, en algunos momentos, inesperadamente es emocionante. Consuelo fue la primera en celebrarlo. La llamé el mismo día que firmamos. Le conté todo en 15 minutos, sentada en el carro de Andrés antes de que arrancara. Cuando terminé, ella guardó silencio un momento. «Elena», dijo. «¿Qué? ¿Recuerdas que hace 3 años te dije que Rodrigo no te merecía?» «Sí, pues tenía razón». Me reí. Una risa que me tomó por sorpresa porque no sabía que todavía podía salir así, suelta y real, en medio de todo esto. «¿Cuándo vienes a tomar café?», preguntó. «Esta semana», dije. «Con torta. Yo la llevo». Ernesto, el hermano de Rodrigo, no quedó fuera del proceso. Patricia Becianequeos había insistido en eso y yo había insistido más. La inclusión de Ernesto en los términos del acuerdo fue el punto que más resistencia generó del otro lado. El abogado de Rodrigo argumentó que la participación de Ernesto en la sociedad había sido de asesoramiento y que no había evidencia suficiente para incluirlo. Gerardo presentó 16 páginas de movimientos bancarios que decían lo contrario. Al final, Ernesto firmó un acuerdo separado. Devolvió su parte correspondiente en efectivo y en un plazo acordado, sin admitir formalmente nada, como suele pasar en estos casos, pero con las consecuencias económicas reales de alguien que sí admitió todo. La última Navidad que pasamos juntos como familia, Ernesto me había preguntado por mis plantas con esa sonrisa suya de cuñado amable. Pensé en eso mientras Gerardo me explicaba los términos finales. Y pensé que las personas que más daño hacen, a veces, son las que más sonríen en las fiestas familiares. Camila firmó sus propios documentos una semana antes que yo. Los activos que habían sido registrados a su nombre sin su pleno conocimiento entraron al proceso de restitución, como Patricia se había explicado desde el principio. Camila no recibió nada de eso, pero tampoco quedó con deudas ni con responsabilidades legales que no le pertenecían. Nos vimos una vez más, brevemente, en el pasillo del edificio de Patricia, mientras ella salía y yo llegaba. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Reconstruyendo», dijo. Asentí. Yo también. Nos dimos un abrazo breve. De esos abrazos que no necesitan explicación, porque la situación ya lo explica todo. No supe más de ella después de eso, pero a veces pienso en ella, en que tiene 35 años y toda una vida por delante, en que fue usada por el mismo hombre que me usó a mí, de maneras diferentes, pero con la misma frialdad de fondo. Espero que esté bien. De verdad lo espero.
Si llevas esta historia contigo hasta aquí, suscríbete. No porque yo te lo pida, sino porque las historias como esta merecen ser escuchadas por más personas. Dale al botón y no te pierdas lo que viene. Me mudé un martes, no el mismo martes del sobre, aunque a veces pienso que hay algo en los martes que los hace días de quiebre. Días en que las cosas se mueven, aunque no las empujes. Me mudé a un apartamento pequeño, en un barrio tranquilo, con una ventana grande en la sala que daba a un árbol de mango viejo que alguien había plantado hacía décadas sin saber que un día yo me sentaría a mirarlo con mi café de las mañanas. Valentina vino hasta ayudarme a desempacar. Pasamos todo el sábado moviendo cajas, discutiendo amablemente sobre dónde poner la mesa, improvisando el almuerzo con lo que había en las cajas de cocina porque ninguna de las dos había pensado en comprar comida ese día. Nos reímos mucho, más de lo que nos habíamos reído en mucho tiempo. Cuando terminamos, al atardecer, nos sentamos en el piso de la sala vacía, con las cajas apiladas contra las paredes y el árbol de mango afuera cambiando de color con la luz. «Mamá», dijo Valentina. «¿Qué, mi amor? ¿Cómo te sientes?» Pensé en la pregunta con honestidad. «Asustada», dije. «Y curiosa». «¿Curiosa?» «Sí, no sé qué viene. Y por primera vez en mucho tiempo eso no me paraliza completamente. Solo me parece interesante». Valentina me miró un momento y luego se recostó en mi hombro, como cuando era pequeña. Nos quedamos así, en el piso, viendo cómo oscurecía afuera. Marco vino al apartamento 2 semanas después. Llegó un domingo con una planta pequeña, en una maceta de barro, sin explicar mucho por qué la traía. «Para que tengas algo verde», dijo. La puse en la ventana de la sala. Todavía está ahí. Esa tarde, Marco y yo hablamos más de lo que habíamos hablado en años. Sobre él, sobre su trabajo, sobre una chica que le gustaba y sobre la que nunca me había dicho nada porque en la casa de antes no había mucho espacio para esas conversaciones. En algún momento me preguntó cómo me sentía con lo de su padre. «No con rabia», le dije. «Ya pasé por eso. Ahora es más tristeza, creo. Por los años. No por él. Por los años». Marco asintió. «¿Vas a seguir hablando con él?», pregunté. «No sé todavía. Necesito tiempo». «Está bien. Tómate el tiempo que necesites. Rodrigo es tu padre, independientemente de lo que pasó conmigo». Marco me miró con esa expresión suya que no mueve mucho la cara, pero que dice mucho. «Eres más generosa de lo que yo sería», dijo. «No es generosidad», dije. «Es que aprendí, tarde, que cargar rabia pesa más que lo que vale. La contaduría. Eso fue lo que no esperaba que pasara. Un mes después de mudarme, mientras ordenaba papeles viejos, encontré mi título universitario. Lo había guardado en una caja con otros documentos importantes. Y cuando lo saqué y lo sostuve en las manos, sentí algo que no sabía describir bien. Una mezcla de nostalgia y de algo más activo. Como un músculo que lleva mucho tiempo sin usarse, pero que todavía existe. Llamé a una Tasque antigua compañera de la universidad. Alguien con quien había perdido el contacto hace más de 20 años. Tardó un momento en reconocer mi voz. Luego hablamos por 2 horas. Ella había seguido trabajando. Tenía su propia firma pequeña de asesoría contable. Me contó sobre los cambios en el campo, sobre lo que había que actualizar, sobre certificaciones. Al final de la llamada me preguntó si estaba pensando en volver. «Estoy pensando», dije. «Aquí tienes una puerta», dijo ella. «Si decides entrar». Colgué y me quedé mirando el título en mis manos. 58 años. Y una puerta. No voy a decirte que todo fue fácil desde ese punto. No lo fue. Hubo noches en el apartamento nuevo donde el silencio se sentía demasiado grande. Sí, donde me preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Donde la soledad, que no es lo mismo que la tranquilidad aunque a veces se parezcan, pesaba de una manera que yo no había anticipado. Hubo una noche, ya avanzado el invierno, en que me senté a la mesa de la cocina con una taza de té
y lloré durante casi 1 hora. No sé exactamente por qué. Por todo, creo. Por los años. Por la versión de mi vida que nunca fue. Y por la mujer que pude haber sido si hubiera aprendido antes a ver con claridad. Pero al día siguiente me levanté. Regué la planta de Marco. Miré el árbol de mango. Preparé el café. Y seguí. Eso es lo que nadie te dice sobre la resiliencia. Que no es un momento heroico. Que es solo levantarse al día siguiente y seguir. Aunque no tengas ganas. Aunque no sepas exactamente hacia dónde. Hace 2 meses empecé el proceso de actualizar mi certificación contable. Son cursos en línea. O 3 noches a la semana. Con profesores que tienen la mitad de mi edad. Y que explican cosas que yo aprendí de una manera diferente hace 30 años, pero que en el fondo no han cambiado tanto. La primera clase me costó concentrarme. La segunda, un poco menos. En la tercera, algo se acomodó, como cuando encuentras el ritmo de algo que olvidaste que sabías hacer. Mi compañera de universidad me mandó el primer cliente hace 3 semanas. Una pequeña empresa familiar que necesitaba asesoría básica. Nada complicado. Pero mío. El primer dinero que ganaba con mi propio trabajo en más de 30 años. Lo transferí a mi cuenta. Mi cuenta. Sin presupuesto asignado por nadie. Sin tarjeta de crédito para gastos del hogar. Sin depender de lo que alguien decidiera que yo necesitaba. Esa noche me compré una botella de vino decente y me la tomé sola. Sentada frente a la ventana del árbol de mango, escuchando la ciudad afuera. No fue una celebración grande. Fue exactamente del tamaño correcto. Consuelo me preguntó una tarde, mientras tomábamos café en su apartamento lleno de plantas y gatos, si me arrepentía de algo. Pensé la pregunta en serio antes de responder. Me arrepiento de haber tardado tanto. Dije finalmente. ¿En qué? En verme a mí misma como alguien que merece más que lo que tenía. Consuelo asintió con esa media sonrisa suya de siempre. Todas tardamos, dijo. La diferencia está en si llegamos o no. Tú llegaste, dije. Y tú también. Rodrigo y yo no hemos vuelto a hablar desde el día de la firma. No sé dónde vive ahora. Valentina y Marco me cuentan lo mínimo necesario, lo que sienten que debo saber. Y yo no pregunto más allá de eso. No lo odio. Eso también lo aprendí. Que el odio requiere energía que yo prefiero usar en otra parte. Que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que le haga daño al otro. Lo que siento es algo más parecido a la distancia. Como cuando miras una fotografía de hace mucho tiempo y reconoces a las personas pero ya no te alcanza su peso. Eso fue mi matrimonio. Una fotografía que ya no pesa igual. A veces, cuando no puedo dormir, me siento en la ventana del apartamento y miro el árbol de mango afuera. Pienso en ese martes, en el sobre blanco en el bolsillo del saco azul marino. Pienso que si no lo hubiera encontrado, si lo hubiera devuelto a su lugar y seguido con mi día, mi vida seguiría siendo la misma. La misma mesa, el mismo silencio con cubiertos. La misma mujer achicándose despacio sin darse cuenta. Y me alegra haberlo encontrado. Me alegra haberlo abierto. Me alegra que la Elena de ese martes, con las manos temblorosas y el estómago frío, haya decidido saber en lugar de no saber. Porque ese fue el momento. No el de los documentos, ni el de los abogados, ni el de las firmas. Ese martes en el borde de la cama, con una fotografía en la mano, eligiendo la verdad sobre la comodidad. Y ese fue el momento en que empecé a salvarme. No sé qué viene después para mí. Tengo 58 años, un apartamento pequeño con una ventana grande, una planta que me regaló mi hijo y una profesión que estoy recuperando de a poco. Tengo a Valentina y a Marco. Tengo a Consuelo. Tengo a Andrés, que todavía me llama los domingos para saber cómo estoy. Tengo, sobre todo, algo que no tenía hace 1 año. Me tengo a mí, y eso, descubrí, es suficiente para empezar. Si llegaste hasta el final de esta historia,
Gracias. Gracias por quedarte. Por escuchar. Por acompañarme en cada parte de esto. Si algo de lo que escuchaste te resonó, si reconociste algo de tu propia vida o de la vida de alguien que quieres, déjamelo en los comentarios. No importa si es mucho o poco. Solo cuéntame que estuviste aquí, y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Estas historias seguirán llegando. Historias de mujeres reales, de vidas complejas, y de decisiones difíciles y de la clase de fuerza que no hace ruido pero que mueve todo. Aquí seguiré, hablando para las que saben escuchar.